Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje, la número 8, que lleva por título Nos alimentamos saludablemente y realizamos actividad física para vivir mejor. Esta experiencia de aprendizaje se inicia el lunes 18 de octubre y culmina el día viernes 12 de noviembre. Hoy trabajaremos la actividad Explicamos cómo las células obtienen energía de los alimentos. En esta actividad trabajaremos con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y las capacidades. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Nuestras evidencias serán un organizador visual sobre las transformaciones de la glucosa al interior de la célula para la obtención de la energía, y también presentaremos una lista de alimentos energéticos que contienen almidón. En esta actividad recuerda que trabajaremos con dos criterios de evaluación. El primero, expliqué con base en conocimientos científicos cómo se transforman los alimentos y se obtiene energía necesaria para realizar las funciones vitales del ser humano. Y el segundo criterio, argumenté a partir de conocimientos científicos y saberes locales cómo los alimentos propios de mi región pueden mejorar la nutrición de los pobladores de mi comunidad y cuál es su impacto en la sociedad y el ambiente. En esta actividad se te presenta la situación significativa de la estudiante Melissa de cuarto de secundaria que vive en la localidad de Lima. Ella vio una publicación en su Facebook que por su casa habían inaugurado una sucursal de una pizzería que a ella le gusta tanto. Por eso le pidió a su papá que hiciera un pedido de 2 pizzas a un costo de 50 soles. Adicionalmente le obsequiaron palitos de queso. Y Melissa y sus familiares comieron varias porciones de pizza. Pero su papá, quien hace algunos meses había sido operado de la vesícula biliar, comenzó a sentirse un poco indispuesto debido a que había consumido mucha grasa. Este suceso hizo que reflexione acerca del consumo de la comida chatarra, que tiene ricas calorías, pero es pobre en nutrientes. Por ello, conversó con sus amigos sobre los hábitos de alimentación y descubrieron que en algunos casos existe un consumo frecuente de este tipo de comidas, pero también se preguntaron cómo podrían promover hábitos más saludables a nivel familiar y cómo estos pueden impactar debido a la publicidad y promoción que se presentan en las redes y cómo estos impactan en sus hábitos y la influencia que tienen en la educación recibida en casa. Además, aunque no lo dijo, se preguntó que hasta qué punto esos malos hábitos de alimentación se vinculan con problemas de autoestima. Como reto se te pregunta qué acciones podríamos promover para mejorar nuestros hábitos alimenticios en nuestra familia y o comunidad. Bueno, es momento de explorar en base a 3 preguntas. La primera, ¿por qué no podemos comer todos los días comida chatarra? Segundo, ¿qué ingredientes tiene la pizza para ser considerado un alimento con muchas calorías? Tercero, ¿cómo influyen las redes sociales en tus preferencias alimenticias? Recuerda responder estas preguntas en tu cuaderno de actividades. Bien, queridos estudiantes, ha llegado el momento de activarnos bajo este video que lleva por título Comida chatarra. Te dejo aquí el link para que revises el video. Ahora es momento de revisar el primer recurso, un proceso exitoso de obtención de energía. Recuerda que cuando nosotros nos alimentamos, todos estos alimentos ingresan mediante nuestra boca. Gracias a la masticación y por acción de la saliva se produce el bolo alimenticio, y este proceso de predigestión
se realiza entonces mediante la masticación y también por acción de las enzimas que se encuentran en nuestra saliva. Luego, el bolo alimenticio es trasladado por la faringe hacia el esófago para ser conducido en el estómago. En el estómago va a recibir un segundo proceso. El bolo alimenticio se va a degradar por acción de los jugos gástricos en quimo. Y luego, cuando ya se haya formado el quimo en el estómago, este seguirá su recorrido por los intestinos, pasando al intestino delgado a nivel del duodeno, donde se producirá la última etapa de la transformación de los alimentos en nutrientes, gracias a la acción de los jugos intestinales, el jugo pancreático y el jugo biliar, transformándose las proteínas, los carbohidratos, los lípidos en unas unidades más pequeñas conocidas como nutrientes, que van a ser fácilmente transportadas por nuestra sangre, conducidas a través del sistema sanguíneo para que lleguen a cada una de nuestras células. Toda esta transformación entonces se produce gracias a un proceso denominado metabolismo celular, que vendría a ser un conjunto de reacciones químicas que ocurre a nivel de nuestras células y tiene por finalidad el obtener energía para que nuestro organismo lleve a cabo una serie de funciones conocidas como funciones vitales. El metabolismo celular implica modificación, ruptura y síntesis de moléculas para construir otras nuevas que son necesarias para la vida de la célula e incluye dos etapas que son importantes: el anabolismo y el catabolismo. En el anabolismo se consume energía para construir moléculas complejas y en el catabolismo se va a liberar energía para romper las moléculas complejas. También te habrás preguntado qué ocurre cuando comemos. Por ejemplo, si comemos una porción de papa, yuca o camote, o también quinoa o trigo, que son alimentos que contienen carbohidratos, estos recuerda que contienen almidón, que es necesario que sean transportados para obtener energía almacenada en sus moléculas. Esto, por si acaso, se lleva a cabo mediante el proceso de la respiración celular, en donde una molécula de glucosa reacciona con 6 moléculas de oxígeno y se obtienen 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y se obtiene energía, que es el adenosín trifosfato. La respiración celular es un proceso catabólico. Para entenderlo mejor, lo vamos a dividir en 3 etapas: el proceso de glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, conocido también como ciclo de Krebs, y el último ciclo, que sería el de la fosforilación oxidativa. Vamos a empezar entonces describiendo el proceso de glucólisis. Este es un proceso complejo en el cual la glucosa sufre muchas transformaciones que suceden a nivel del citoplasma de la célula en ausencia de oxígeno. Eso significa que se da a través de un proceso anaeróbico. Tiene 2 fases. La primera fase, con requerimiento de energía en forma de adenosín trifosfato, conocido como ATP, para poder romper la glucosa, y la fase en la que libera energía al formar 2 moléculas de piruvato y 4 moléculas de adenosín trifosfato. Luego vamos a tener el ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico. En esta etapa y en presencia de oxígeno, las 2 moléculas de piruvato van a ingresar a la matriz de las mitocondrias, donde serán degradadas hasta formar una molécula de acetil-CoA y liberan 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 moléculas de adenosín trifosfato. Luego ocurre la fosforilación oxidativa, que es la última etapa de la respiración celular en presencia de oxígeno y ocurre a nivel de la membrana interna de la mitocondria. Presenta 2 etapas. La primera etapa, que es la reacción química, que se da a nivel de la cadena transportadora de electrones, que se van a unir al oxígeno para producir agua. Y la segunda es la de la síntesis del adenosín trifosfato, en la que es producida la mayor cantidad de ATP por degradación de una molécula de glucosa
se va a obtener un total de 36 a 38 de adenosín trifosfato. El ATP o la energía que se produce en la célula es distribuida primero dentro de ella para que cumpla funciones en los procesos de digestión, de almacenamiento y formación de proteínas, en el transporte de las macromoléculas, en la división de las células y otras actividades, según el tipo de célula y el tejido al cual pertenece. Esta puede necesitar más o puede requerir menos ATP. Las células necesitan cierta cantidad de glucosa para poder obtener ATP a fin de realizar sus diversas funciones. Sin embargo, cuando se consumen muchos alimentos, como por ejemplo comemos alimentos ricos en carbohidratos y se producen muchas moléculas de glucosa que la célula ya no necesita inmediatamente, se va a generar un exceso de estos recursos y este excedente, al que se le denomina energía de reserva, se almacena en ciertas partes de nuestro organismo, por ejemplo, al interior del hígado en forma de glucógeno. También se puede almacenar en los músculos como glucógeno y se puede almacenar incluso en las células adipocitas que se encuentran debajo de nuestra piel, en el tejido de la hipodermis y en otras partes de nuestros órganos del cuerpo. Se van a formar las grasas. Por ello, el consumo excesivo de alimentos que nuestro cuerpo no necesita produce lo que nosotros conocemos como aumento de masa corporal. Y este aumento no consiste en otra cosa que en almacenar tejido adiposo subcutáneo en nuestro cuerpo, ocasionando que tengamos mayor cantidad de peso y haya una tendencia a tener una obesidad. También tenemos aquí algunas palabras que debes conocer el significado. Por ejemplo, el almidón es un tipo de carbohidrato que está presente en nuestra dieta. El ATP, que se conoce como adenosín trifosfato, que es una molécula que guarda una cantidad de energía. Carbohidratos o hidratos de carbono, que están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno y constituyen una fuente principal de energía para nuestro cuerpo. Los lípidos, que son compuestos orgánicos que están formados por los aceites y las grasas que van a permitir que almacenemos energía en nuestro cuerpo. Las proteínas, que son compuestos orgánicos complejos formados por una cadena de sucesivos aminoácidos que el cuerpo requiere para funcionar de forma adecuada, y la síntesis, que es un procedimiento que permite formar un compuesto a partir de sustancias más simples. Para poder indagar un poco más sobre el tema, te dejo aquí un link sobre el balance energético. Bien chicos, ahora es importante, vamos a iniciar nuestro análisis. Para ello vamos a dialogar a nivel familiar sobre la siguiente explicación del Centro Internacional de la Papa de Perú. El ingeniero Salas manifiesta que el chuño es el secreto de nuestros Andes y contiene muchas calorías, hierro y calcio, además de almidón, que protege a las paredes estomacales, evitando así enfermedades como la gastritis y las úlceras. Es un buen alimento para aquellas personas, por ejemplo, que padecen de sobrepeso, ya que elimina el colesterol. Por lo tanto, el chuño concentra todo el valor nutritivo de la papa como si fuera una píldora nutritiva. En base al diálogo vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué aportes nos puede proporcionar nuestros familiares sobre esta explicación? Segundo, ¿por qué se considera que el chuño puede ayudar a las personas con sobrepeso a eliminar el colesterol? Tercero, vamos a investigar. Sabemos que los alimentos sufren transformaciones antes de ingresar a nuestras células, pero ¿cómo ellas obtienen energía? Para responder, vamos a leer el texto Un proceso exitoso de obtención de energía. Este texto tiene la finalidad de explicar la ruta que sigue la glucosa y las reacciones de las células para obtener energía.
Luego vamos a responder explicando por qué decimos que la respiración celular es un proceso exitoso para obtener energía. Segundo, por qué los carbohidratos que contienen almidón son un buen alimento y no se deben eliminar de nuestra dieta. Tercero, ¿qué pasa si se incrementa la ingesta de alimentos ricos en almidón y no utilizan la energía obtenida de ellos? ¿Qué sucederá con esa energía extra? Ahora vamos a elaborar una lista de alimentos que contengan almidón. Te dejo aquí un cuadro para que puedas completarlo. Debemos reconocer que la glucosa es conocido como combustible celular, pues a partir de una molécula de glucosa, la célula gana 2-adenosin-trifosfato en fase aeróbica y más o menos 36 o 38 de adenosin-trifosfato en fase aeróbica. Así, 1 gramo de glucosa proporciona en promedio 3.79 kilocalorías. ¡Wow! ¿Qué tal energía? Y también debemos recordar que es importante destacar que la célula emplea el ATP liberado como energía para formar nuevas moléculas. Otro uso de esta energía es producir calor para mantener la temperatura de nuestro cuerpo que sea constante. Recuerda que somos seres homeotermos. El almidón también debemos reconocer que es un tipo de carbohidrato presente en los alimentos de origen vegetal de reserva, como por ejemplo de los tubérculos, el arroz, los cereales, y que es digerible por el organismo. Se trata de un polisacárido cuya estructura química se encuentra formada por cadenas de glucosa lineales, que son las amilosas, y ramificadas, que serían las amilopectina. Los gránulos de almidón se ubican en el interior de las células vegetales. En esta actividad, lo que hemos buscado es comprender las transformaciones que sufren los alimentos, como los carbohidratos que contienen almidón, el ingreso de la glucosa a nuestra célula y su transformación en energía nos permiten realizar diversas actividades diarias, como por ejemplo caminar, pensar, dormir, entre otras actividades. Sin embargo, es importante no excedernos de su consumo para no incrementar de manera innecesaria nuestra masa corporal, ya que esto podría traer unas consecuencias terribles a nuestra salud. Ahora, para finalizar, debes elaborar un organizador visual sobre la transformación de la glucosa al interior de la célula para poder obtener energía. Te dejo aquí un modelo. Y finalmente vamos a autoevaluarnos en base a estos 2 criterios de evaluación que se te presentaron al inicio de la actividad. Debes indicar si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para lograr y mejorar tus aprendizajes. Recuerda enviar las evidencias a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.